Bien. Jóvenes, buenas tardes con todos. Sí, se escucha bien el audio. Confírmenme ello, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Mayerlin, Diego, Sonia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Sí, se escucha muy bien. Buenas tardes. Listo, muy bien. Buenas tardes con todos. Sí, buenas tardes. A ver. Ya. Un ratito ya que se terminen de... Listo. De agregar a sus compañeros. Muy bien. A ver, jóvenes. Muy bien. A ver, tengo tarea. La semana pasada les dejé tarea. Buenas tardes con todos. Muy bien, tengo tarea. Listo, y tenemos bastante tarea. A ver, voluntario o voluntaria. Ahí estamos, 17. 17 del 11 de 2020. Tengo, sí. Jóvenes, buenas tardes. Tengo tarea. Nadie. Ya, perfecto. Buenas tardes, 17. profesor. Buenas tardes, señorita Tania. Señorita Tania, un número. 10. 10 más 7, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Señor Diego Condori. Diego Condori. Señor Diego Condori. No, profe, me falta todavía. Le falta. Ya. Sí. Falta. 17. Entre 2, 8, menos 1, 7. Muy bien, le falta. 2, 4, 6. Pamela Ticona supo, señorita Pamela. Pamela Ticona supo. Sí, profesor. Tarea de la semana pasada. Oh. La tarea que dejó la semana pasada fue investigar sobre los geles en Ya, productos galénicos. ¿qué Esa fue la más? primera tarea que dejó. Ajá. La segunda tarea que dejó fue sobre el Microsoft. Sobre
Debo identificar el emulsificante activo de la microzona. Explicar el RP y su preparación de una pomada de la pasta láser. Ya. Y escoger un RP independiente, ¿no es cierto? Señorita Pamela. Eso es todo. Ya. A ver, quiero... son 4 Esa tareas, ¿no es fue la cierto? tercera. Ya, esa fue la Sí, tercera, ¿no es cierto? En total son 4 tareas, ¿no es cierto? sí, 4. Ya está, 4. De las 4 quiero la microzona. Le escucho. La microzona es identificar el emulsificante y el tensioactivo. Dentro de la microzona, el emulsificante, la glicerina y la vaselina. Su tensioactivo es el alcohol bencílico, el sorbitol, alcohol cetoestearílico, milistrato de isopropilo. Ya. Moro de preparar. Señorita Pamela. Sí, profesor, disculpe, no Ya. está entrecortado. Ya, sí. A ver, nuevamente ya estamos resolviendo la microzona como crema para poderla preparar. Nuevamente indíquenos, por favor. Ahí están los componentes, ¿ya? Para que los pueda leer y lo que usted tiene en su tarea. Contiene, yo le voy a decir, contiene hidrocortisona, alcohol cetoacetílico, vaselina líquida, miristrato de isopropilo, sorbitol al 70%, glicerina, alcohol bencílico y solución de acetato de aluminio. ¿Listo? A ver, vamos por partes. De ahí, principio activo. Sí, Oh, hidrocortisona, profesor. ya está. Emulsificante o tensioactivo. Glicerina, Glicerina. emulsificante, glicerina, vaselina. Ya. Glicerina y vaselina. Perfecto. Tensioactivo o no tiene tensioactivo. Sí, tiene tensioactivo. ¿Cuál es? El alcohol bencílico. Alcohol bencílico. Listo. Entonces tenemos la hidrocortisona, el alcohol bencílico, tenemos la glicerina y tenemos y la vaselina. ¿No es cierto? Sí, Los demás, sí, o qué otro componente ha habido? otro tensioactivo es Ya. el alcohol Cetoestearílico. cetílico. Sí, profesor. Ya. Listo. Vaselina. Miristrato de isopropilo. Un tensioactivo, profesor. Tensioactivo. Mm, ya. El alcohol bencílico. Tensioactivo. Tensioactivo. Solución de acetato de aluminio. Solución de acetato de aluminio Ajá. es uno de los principios activos. Entonces no solamente es la hidrocortisona, sino es la solución de acetato de aluminio. Sí. ¿Segura? No tan seguro. Ah, no tan segura. Ya, a ver. Forma de preparar. ¿Cómo lo prepararía?
Eh, para preparar, Ujú. primero mezclaría los componentes, los principios activos, y la hidrocortisona con Ya, la solución de acetato de aluminio. el emulsificante, que sería la glicerina y la vaselina. Ya, Luego añadiría el alcohol, los ya. emulsificantes y al final los residuos, ¿Cuál es el emulsificante? la glicerina y la vaselina. Ya. A ver, vamos a recapitular, ¿ya? Juntaría la hidrocortisona con la solución de acetato de aluminio, ¿no es cierto? Ya. Ya está. Respóndame, no se quede callado. Listo. Después juntaría la glicerina con la vaselina. Los emulsificantes, sí. Ujú, ya está. Después agregaría el tensioactivo. Los alcoholes, sí, El alcohol acetilíco y el alcohol bencílico. sí, Y el sorbitol. también. Ya. Consistencia del sorbitol. Característica del sorbitol. ¿Lo averiguó? Es polvo. Polvo. ¿Segura? Mm, mm, Ya. Perfecto. A ver, jóvenes, señorita Pamela, tiene que... Recomendaciones, ¿sí? Recomendaciones. Ya cuando les dije que hicieran todas las tareas, ya era para que pudieran identificar el emulsificante, ya sea agua en aceite o aceite en agua. ¿Listo? La preparación de geles. ¿Por qué la preparación de geles, profesor? Porque los geles se pueden asimilar más rápido, tienen una mejor acción, ¿sí? Dependiendo del tipo de piel y dependiendo cómo va a ir destinado. Y el principio activo. En la preparación de los RPs y en la investigación de qué, de la microzona, de la pasta larga y del RP que ustedes han escogido, ya, lo primero que les dije es, van a averiguar, tienen el RP, van a saber, me van a identificar principios activos porque lo saben hacer. Y si no, lectura. La hidrocortisona, ¿qué es? Tan. La solución de acetato de aluminio, ¿qué es? Tan. El alcohol cetoesterílico, ¿qué es el alcohol cetoesterílico? ¿Qué es la vaselina líquida? ¿Qué es el miristrato de isopropilo? ¿Qué es el sorbitol? ¿Qué es la glicerina? ¿Qué es el alcohol bencílico? ¿Listo? Entonces, según lo que yo averigüe, ya qué es, ya qué forma tiene, qué característica tiene, voy a poder presentar. ¿Listo? Dice hidrocortisona, polvo blanco, cristalino, altamente soluble en agua o ligeramente soluble en agua, pero bastante soluble en alcohol a una temperatura ambiente, ya. Entonces ya sé por dónde va a ir diluido la hidrocortisona si es que es en polvo, ¿sí? Entonces ya voy a saber. Por ejemplo, el alcohol bencílico no me va a decir es un polvo, ¿no? El alcohol bencílico me va a decir líquido incoloro, ¿no? Con un olor bastante penetrante. Higroscópico, cristalino, forma cristales con tal y tal, temperatura de ebullición a los 90 grados,
temperatura de enfriamiento a tal grado, ¿no es cierto? Son características, ¿listo? Y según a lo que yo entienda de las características, voy a saber qué es, pero me va a decir qué es, ¿listo? Me va a decir qué consistencia tiene para saber si voy a pesar, ¿ya? O voy a diluir. ¿En qué sentido, profesor? Todo dice gramos, por ende todo se debe de pesar, pero cuando preparamos un jarabe, el más clásico y esencial que fue agua y azúcar, ¿listo? Miramos que el agua la pesó, ¿no es cierto? Pero el agua es líquida. Por eso, para preparar un jarabe simple se utiliza agua normal y el agua no se pesa, el agua se mide. Y yo les dije, en ese caso es una relación directa. ¿Por qué? Porque si me dice que pese 100 gramos de agua, me quiere decir que mida 100 mililitros de agua. ¿Listo? De acuerdo a las características que yo tenga en el RP, voy a saber qué voy a mezclar. Caso del sorbitol, me dice al 70% 5 gramos. Pero el sorbitol, yo he leído que el sorbitol es un líquido de consistencia oleosa, ya ligeramente higroscópico, ya ligeramente soluble, ya que me sirve como conservante, como preservante. En este caso su compañero me dice que es un emulsificante, si mal no recuerdo. ¿Listo? Y tengo esas características, ¿sí? Pero me dice que es un líquido. Al ser un líquido medio oleoso, medio viscoso, eso quiere decir que no fácilmente se va a poder diluir cualquier principio activo o cualquier sustancia en él. ¿Listo? A diferencia del alcohol bencílico. En el alcohol bencílico, ¿qué me dice el alcohol bencílico? Si ustedes recuerdan, primer solvente universal que se utiliza, ¿cuál es? Primer solvente universal. ¿Nadie? El agua, Nadie. Pregunta, el respuesta. agua, Pregunta, respuesta. 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 Tienen que estar seguros de lo que ustedes me dicen, jóvenes. No me pueden hacer como medio de pregunta. Si se equivocan, equivóquense aquí, conmigo. No se equivoquen en su examen. ¿Listo? Entonces, primer solvente universal, el agua. Segundo solvente universal o segundo solvente más utilizado, Alcohol. señorita. El alcohol, profesor, buenas. Ya. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Listo, vamos, ustedes pueden. Señorita Nélida, señorita Nilda, si ustedes me lo están diciendo por el chat, díganlo. Sí, El díganlo. aceite, profesor. Aceite. No entiendo a qué se revela el aceite. Solventes, estamos hablando de solventes. ¿Sí? Solventes, solventes. ¿Listo? Solventes. ¿Listo? Entonces, si yo sé que el alcohol es un segundo solvente, entonces ese alcohol bencílico que figura ahí, ya puede ser un disolvente. ¿De quién? De mi principio activo o de mis principios activos. Ahora me dice solución de acetato de aluminio. Ya, para mí ese sería un conservante. Para mí. Ya, porque me dice solución de acetato de aluminio. El aluminio tiene características de qué? De ser un conservante, de ser un preservante, ¿no? De ser un vehículo, ¿ya? Que va a proteger a quién? Al hidrocortisona. ¿Listo? Entonces, ¿qué quería yo con esta tarea? Que ustedes me identifiquen en el RP cuál es cada uno y qué consistencia tienen para ver cómo ustedes lo van a preparar. ¿Listo? Entonces, su compañera ya
nos ha dicho, sí, más o menos cómo podría prepararse, ¿ya? Y las características de cada uno de sus componentes. ¿Listo? Al ser un emulsificante, puede ser también un diluyente o un disolvente. ¿Listo? Entonces, esas características es lo que yo quería saber. Listo, muy bien, señorita Pamela, un número. 8, profesor. 8. 8. 8 por 2, 16, 16, 16, ya. 2, 4, 6. Ajá. Señorita Catherine Medina Varas. Profesor, Catherine Medina Varas. Muy bien. Señorita Catherine, les dejé también la pasta Lázaro, si no me equivoco. sí, profesor. Listo, muy bien. Ubiquen su tarea la pasta Lázaro. Yo voy a ubicar acá en el RP la pasta Lázaro. Loción acaricida, loción hidratante, pastas, pomada, formulaciones. ¿Dónde está? Pasta Lázaro. Listo, muy bien. Señorita Catherine, infórmenos sobre el RP de la pasta Lázaro. Ya. La pasta Lázaro, los principios activos serían el ácido salicílico y el óxido de zinc. El tensioactivo, el almidón de arroz y el emulsificante, la vaselina pilante. A ver. Componentes de la pasta Lázaro me dices óxido de zinc y ácido acetil salicílico. ¿O he escuchado mal? Señorita Catherine. Sí, profesor, ácido salicílico. ¿Dónde ha encontrado ese RP usted? En sus diapositivas. Yo lo estoy presentando y dice óxido de zinc, almidón, vaselina sólida. Ah, es que yo he sacado la otra pasta Lázaro, profesor, que usted mostró primero. Donde se indica de pastas grasas. Al de acá. Ajá. Ácido salicílico, óxido de zinc, almidón de arroz, vaselina y pomada de óxido de zinc compuesta. Como pasta Lázaro. Ujú. Ya. Bueno, está bien, ya lo tomé ahí. Ya. Muy bien. Principio activo, otra vez. Principio activo. El ácido salicílico y el óxido de zinc. Ya, lo vamos a hacer más interesante. Características del ácido acetil salicílico y del óxido de zinc. Son polvos, profesor. Ya, polvos, ¿qué más? ¿Qué actividad tienen? El Antimicótica, óxido, antifúngica. el óxido de zinc es cicatrizante. Ya. ¿Y el Eh, ácido acetil salicílico? es es analgésico. Ya. ¿No? ¿Alguna otra característica? Polvo blanco cristalino, higroscópico, no sé. Mm, El óxido de zinc es un polvo, son polvos blancos finos, profesor. Ya está. Solubles, no solubles en agua, sí, ligeramente. Si no lo averiguó, no hay ningún problema. Me puede decir, no, profesor, eso no encontré. Solamente encontré que esos son los principios activos y esas características las que le he dicho, ¿sí? Ujú. Ya está. El almidón de arroz era, Mira. ¿no? ¿Qué es el almidón de arroz? También es polvo, profesor.
Ya, no, pero ¿qué es? Emulsificante, principio activo, tensioactivo. Como tensioactivo Tensioactivo. Ya. Vaselina afilante. es el emulsificante. Ya está. Ujú, ya está. Forma de preparar. Primero los principios activos, que es el ácido salicílico y el óxido de zinc, Ajá. y agregamos el almidón de arroz y al final la vaselina afilante. Para completar la solución. Ya. Eso a baño María, a fuego directo, en un envase simple. De eso no estoy muy segura, profesor. Ujú. Ya. Ujú. Ya está. Ya. A ver, una pregunta, ¿ya? A todos, jóvenes, a ver, alguien, ¿quién me quiere dar un RP de los que hemos visto? ¿Cómo ustedes lo prepararían? Profesor, yo he Ya. hecho, pero el de la pasta Lassa también. Sí. De la Pero pasta Lázaro. profesor, en ese caso se puede utilizar como dos formas para lo que es la dilución de la vaselina. Una que la pueden hacer, como por decirlo manual, en un mortero que tiene que ser de vidrio o de mármol, no puede ser de madera porque obviamente absorbería la grasa, la madera, ¿no? Es lo que, bueno, yo más o menos he averiguado, y lo puedes Ya. hacer de movimientos circulares como ablandar la vaselina una vez. Primero se tiene que pesar para de acuerdo ver de qué cantidad vas a hacer la preparación, ¿no? Por ejemplo, yo he Ajá. optado a hacer una pasta láser, ahí en lo que usted han puesto es una pasta láser de 100 gramos. Ujú. Yo he optado por hacer una pasta láser, pero de 10 gramos. Mm, Para ellos, ya. pesar y Todo utilizar. entre 10, 2.5, 2.5, no, 0.25, 2.5 sería el 2.5 1, sería el óxido 2.5, de zinc, óxido de zinc, el 2.5 del ácido. almidón y 5 gramos de lo que es la vaselina. Tendría que pesarse eso en una balanza especial, ¿no? Que es para pesar lo que son gramos. Luego, de ahí sería mezclar o combinar lo que es el ácido salicílico con el óxido de zinc, y si es que tienen la posibilidad de utilizar un tamizaje para tamizar un poco, para que no vaya a haber de repente como se hacen grumitos a veces o así como que quedan, ¿no? Ya. Entonces, finamente, una vez que llegas a tamizar, eso lo tienes que reservar, obviamente ordenadamente, y Ajá. luego se colocaría en el mortero los 5 gramos de vaselina y se empezaría a ablandar la vaselina con, como le digo, con movimientos circulares hasta Ujú, obtener una fase líquida. ujú. Y luego ir agregando poco a poco lo que es lo que ya hemos tamizado, el óxido de zinc con el ácido salicílico, pero de a pocos, o sea, como en forma de lluvia, y ir moviendo para que se vaya homogenizando y así obtener la consistencia deseada. Ya. Esa es una forma. ¿Está Ahora, bien? otra que podrían diluir lo que es la vaselina bueno, utilizan un recipiente especial, ¿no? Que es en una temperatura bastante baja. Algunos lo hacen en baño María para que pueda. ¿Qué estás haciendo? Ahorita voy a venir. Y cuando ya van haciendo lo que es el movimiento de lo que es para unificar todo, va a ir enfriando y al momento de enfriar también va tomando esa consistencia. Ya. Muy bien. A ver, jóvenes, en el caso de la pasta Lázaro, ¿ya? Ya, si bien su compañera nos dice, podemos ir utilizando la cierta temperatura o aplicarle calor. ¿Por qué? Porque la vaselina, si ustedes le aplican calor, se vuelve más fácil de utilizar como un solvente. ¿Listo? Por más que la vaselina sea el emulsificante, ya se puede volver un disolvente. ¿Por qué? Porque a la temperatura que nosotros vamos a aplicar, que puede ser 30 grados, ¿no? Dependiendo que no haya un cambio ya en las características físicas y químicas del producto. Llámese
cambio de estado. ¿Listo? Por eso siempre se recomienda quizás usar un baño María, dependiendo, porque vamos a ir mezclando, como dice, el ácido acetilsalicílico y el óxido de zinc. ¿Listo? Ustedes vean el RP, sepan lo que van a preparar, sepan las características que debe tener esos principios activos o esos componentes, van a poder decir, primero utilizo el ácido acetilsalicílico, luego utilizo el óxido de zinc. ¿No? Como también pueden encontrar de que los dos se pueden mezclar fácilmente y los pueden mezclar ambos y después todo eso verterlo en la vaselina. ¿Listo? Y por último echar el almidón de arroz. Ya que el almidón de arroz, según me dicen, es un tensioactivo. ¿No es cierto? ¿Listo? Entonces, al momento de preparar esa pasta Lázar, si bien se puede hacer a calor o tiene que ser en agitación constante, va a depender. ¿Por qué? Porque su compañera misma nos dice, tiene que ser a movimiento constante o agitación constante. ¿Para qué? Para que el ácido acetilsalicílico y el óxido de zinc, por más que sea un polvo, ya, siempre se tiene que disolver. ¿Listo? Es igual, cuando ustedes hacen o preparan mandioca. La mandioca fácilmente no es miscible en el agua. Tienen que estar en bastante agitación o quizás entibiar un poco de agua para que se pueda disolver por completo. Lo mismo sucede en ese tipo de preparaciones. ¿Listo? Si queremos tener un disolvente, porque en este caso no hay un disolvente, la vaselina ya al ser o tener la consistencia de un emulsificante no me va a disolver. Lo que sí va a hacer que esas partículas, esos principios activos sean inmersos en la vaselina. ¿Listo? Y como les expliqué, la vaselina no es fácilmente manejable si es que no está a una cierta temperatura. ¿Listo? Ya, muy bien. Tania. Muy bien. Microzona. Señorita Catherine, un número. 22. 11, 2, 6. Catherine Zavala. Señorita Catherine Zavala. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Catherine. A ver. Lo de geles lo vamos a dejar y lo de emulsificantes lo vamos a dejar para que yo lo revise. ¿Ya? Quiero ver y quiero revisar sus RPs. 5 más. Ya, dejé un RP para que ustedes presentaran, dejé el RP de la pasta Lázar, ya, ¿qué RP es el que usted ha elegido? Yo he elegido la pomada narcótica. La pomada antimicótica, ¿cuál? Ujú. La que contiene ácido benzoico, ácido salicílico, lanolina y vaselina sólida. Ya no se recuerda el nombre. Mm, ¿Y cómo me lo va a presentar? ¿Qué pomada es? Pomada antimicótica, sí. ¿Sí? algo así con ese nombre. Ya, pomada antimicótica, ya, perfecto. ¿Es el RP que está presentándose en la presentación? Ya está. Sí. A ver, perfecto. Comencemos. Mm, Ya he visto más o menos, ¿no? Cómo presentarlo. ujú. Ya está. Bueno, primero he hecho la reformulación Ya. para 550 gramos. En el caso del ácido benzoico serían 66 gramos, el ácido salicílico 33 gramos, la Ujú. lanolina nidra 27.5 gramos y la vaselina sólida 550 gramos. Es lo que he sacado en mi Ya. reformulación. Ya. A 550. Después, más la capacidad suficiente para. Ujú. Ya, después,
el ácido benzoico, yo lo he encontrado que es un polvo que se Ujú. usa como conservante. Es soluble en agua caliente y es soluble en sodio. Sus sales y ésteres también son usados como conservantes, por eso es considerado un conservante. Bueno, yo lo he encontrado así, profesor. Está bien. Después, el ácido salicílico es el principio activo. La Ya. lanolina anhidra, un emulsificante. Este también está formado por ésteres de ácidos grasos. Y bueno, este está dentro del grupo de los emulsificantes. Y es un tipo de cera. Ajá. Después, la vaselina sólida es un emulsificante también. Ya. Listo. Y es hidro, Con calma. hidro, hidro, ya, en el caso Hidrófono. de la preparación, bueno, ajá. Y en Ya. el caso de preparación, bueno, primero lo que haría sería mezclar el ácido benzoico junto Ya. con el ácido salicílico, ya que en ambos casos las dos sustancias son polvos, ¿no? Ajá. Y así como también mencionó la compañera que me parece un dato muy importante, sería bueno tamizarlo, ¿no? Para que no haya presencia de grumos, ¿no? Ujú. Después mm, mezclaría lo que es la lanolina anhidra junto con la vaselina, ya que estos dos componentes tienen una consistencia untuosa, Ujú. medio grasosita. Ujú. Y finalmente mezclaría, una vez que ya he mezclado la lanolina con la vaselina, ambos compuestos de mi mezcla de ácido benzoico con ácido salicílico, de poco a Ujú. poco, para ir obteniendo la consistencia deseada, que en este caso vendría a ser una pomada. Bueno, bueno, Ya. yo lo he interpretado así, profesor. Ya. Está bien. Muy bien. Ahora, el ácido benzoico, como dice su compañera, el ácido benzoico, profesor, yo lo he encontrado como un conservante. Más que para la actividad que va a tener esta pomada antimicótica, lo he encontrado como un conservante. ¿Listo? Entonces, ustedes cuando me presentaban su tarea de conservantes, preservantes, antioxidantes, ahí me han descrito varios productos, ¿no es cierto? En cada uno con sus características correspondientes. ¿Listo? Entonces, si ustedes me han hecho esa tarea, la pomada, las formulaciones o la preparación de formulaciones iba a ser sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque ya sabían cuál era un conservante, cuál era un preservante y todo lo demás. ¿Listo? Ahora, profesor, ustedes me pueden indicar. Profesor, ahí dice pomada antimicótica. ¿Y el ácido acetil salicílico tiene propiedades antimicóticas? ¿Qué averiguó respecto de eso, señorita Catherine? Señorita Catherine. Señorita Catherine. No, profesor, en ese caso, yo también estaba viendo sobre eso, pero no me cuadraba a mí para qué lo utilizaban como pomada antimicótica. De eso sí, más bien no. Ya. Ya. A ver. Primero, ya, para que puedan entender el RP, tienen que saber qué es lo que van a buscar. ¿Listo? El ácido acetil salicílico, ustedes saben que se extrae de la Hedera helix, ¿no es cierto? Perdón, de la Hedera helix, perdón, del sauce, de las cortezas del sauce. ¿Listo? Entonces, al extraerlo ya de estas cortezas, tiene diferentes actividades. Por eso que hay aspirina de 500, hay una aspirina, perdón,
Hay un ácido acetilsalicílico de 500, hay un ácido acetilsalicílico de 100, ¿sí? Y también se puede disolver ese ácido acetilsalicílico en diferentes presentaciones, ¿como qué? Como emulsificantes, ¿para qué? Para quemar algunas verrugas en el caso de piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es un ácido. No olvidemos esa característica que tiene, que es un ácido. ¿Listo? Al ser un ácido, puede generar eliminación de raíz de la piel donde se vaya a aplicar, ¿qué? Eliminación de hongos y de algunas bacterias. ¿Listo? Antimicótica, eso quiere decir que elimina hongos, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el hongo ya es difícil de eliminar. ¿Listo? Por ende se tiene que utilizar un ácido. El ácido acetilsalicílico o el ácido salicílico es un ácido ligeramente suave para nosotros, pero para otros microorganismos es muy efectivo. ¿Listo? Y más, si lo utilizamos en una cremita, se puede tener esas características. ¿Listo? Por eso el ácido acetilsalicílico en algunas formulaciones, en algunos RPs, ustedes los van a encontrar como porcentaje. 0.3%, 0.5%, 0.6%. Esas son las presentaciones que se le da. ¿Listo? Y quizás hayan tenido un familiar que les han prescrito eso, viene en ese porcentaje. ¿Listo? Si nosotros sabemos, nos representan en porcentaje, todo es a 100. ¿Listo? 3% sería 3 entre 100. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, esos porcentajes tienen que estar también en sus cabezas. O esa relación tiene que estar siempre en su cabecita de todos ustedes. ¿Listo? Entonces, de ahí es que vienen las características de esa pomada antimicótica. ¿Listo? Ahora, tiene un conservante. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarla no solamente por un periodo de 1, 2, 3 días. En el caso de las formulaciones, ya a diferencia de los líquidos, esas tienen que tener un tiempo más prudente, más largo, para que me puedan entender. Es por eso que, qué extraño que en la presentación de la microzona no me hayan dicho de que acá hay preservantes. Acá hay preservantes. ¿Listo? Uno de ellos puede ser el sorbitol. Uno de ellos puede ser la solución de acetato de aluminio o el acetato de aluminio. Si me dice solución, ya eso quiere decir que está diluido, pero en sí es acetato de aluminio. ¿Listo? Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, ¿por qué nos hace buscar todo eso? Si yo no voy a hacer eso, solamente me voy a dedicar a preparar. Eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a preparar, lo primero que va a hacer el químico, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo lo mezclas? Eso es lo primero que les van a preguntar. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que saber qué es lo que se prepara y tienen que tener una idea. ¿Estamos? Entonces tienen que saber. Por ejemplo, en la preparación de un líquido de la ivermectina yo he utilizado sorbitol. Así como también he utilizado glicerina. Y propilenglicol. Y alcohol de 96. ¿Listo? Entonces, esas características ustedes las tienen que saber. No les pido al detalle, pero sí que me las digan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se les va a quedar en su cabecita. ¿Listo? Muy bien. A ver. Profesor, el alcohol Todas. vendría a ser un conservante, ¿verdad? Bueno, yo lo encontré así, ¿Cuál? El alcohol. el alcohol bencílico. Ajá. Claro, también. Sí, profesor, yo también lo he encontrado como preservante bacteriostático. Ajá, ¿ya ven? Entonces, hay todo eso, ¿ven? Entonces, la señorita Pamela, cuando me dictó acerca de la microzona, como ya fue, ya, bueno, seguro se le habrá pasado esos detalles. ¿Listo? Que para mí fácilmente esa tarea no ha estado completa. ¿Listo? Muy bien, señorita Caterín. Muy bien, señorita
Tania. ¿Listo? Profesor, Muy bien. Ahora, profesor, un ratito. ¿Ya? Todos los que me han respondido ahora son del cuarto semestre, ¿no es cierto? El señor Diego es del cuarto. La señorita Pamela es del cuarto. La señorita Caterine Medina es del cuarto. La señorita Tania es del cuarto. La señorita Caterine Zavala son del cuarto, ¿no es cierto? ¿O quién es del sexto de los que he leído? Profe, No somos de acuerdo. Señor Diego, ¿usted es del cuarto? No. no, de sexto. ¿Usted es del sexto? Sí. Ya. Bueno, usted no ha hecho la tarea. Ya. Solamente tengo un estudiante del sexto y toditos son del cuarto y somos 35. O sea, somos 15 menos. Ah, un estudiante del sexto. Cualquiera. Nadie. Ahora sí, señorita Tania, dígame su pregunta. profesor, no, disculpe, le quería decir si podía desactivar la cámara. Es que mi celular ahorita está con 4% de batería y necesito cargarlo y donde lo voy a cargar no hay un lugar donde ponerlo para que pueda ver. Pero sí estoy aquí en la clase y voy a seguir en la clase, profesor. Sí, está muy bien. Solo quiero desactivar la cámara, ¿no? Está bien, Ahorra un poco de batería. está Gracias, bien. profesor. Actívelo, desactívelo en este caso. Gracias, Ojo, profesor. listo, ojo. Cuando digo tarea, toditos desaparecen. Toditos desaparecen. ¿Listo? Toditos desaparecen. Y solamente unos cuantos se quedan con sus cámaras encendidas. Muy bien. Asistencias todavía las sigo controlando. Ojo, ojo. ¿Sí? No es que el profesor no se dé cuenta. Ya hemos hablado acerca de eso. ¿Estamos? Listo. Un joven del sexto. Nadie. Ya. Voy a tomar la molestia de buscar su relación. ¿Ya? Profesor, quería decirle algo. Dígame. Eh, eh, Hace rato había entrado un poco tarde a la clase, creo que 3:10. Es que yo salgo de mi trabajo, profesor, a las 3 y entonces no puedo prender la cámara ya en la calle, porque es una falta de respeto. Entonces espero venir a mi casa y la prendo. Entonces yo quería decirle eso para que lo tenga en cuenta. Ya, sí, no se preocupen. Jóvenes, que ustedes me digan esto y que estoy permitiendo esto, bueno, en este caso la señorita Catherine Zavala es porque ella me ha dado su tarea que yo le he pedido. Sí, y en este caso ella ha activado su cámara. Igual, si es que yo hubiese estado ya en la calle, ya, igual creo que me hubiese dicho y me hubiese tenido el tiempo para poderle esperar a que esté en un sitio prudente para que me pueda decir su tarea. ¿Listo? No se preocupe, señorita Catherine. En cuanto a eso, yo sé. Gracias, profesor. Muy bien, a ver, del sexto. Señorita Daniela Chara Cruz. Está, creo que no está. Ya. Muy bien. Señorita Nélida Escalante. Tampoco. 2-0. Ya, 2-0. Flor Delia Caguana.
Señorita Flordelia Caguana. Tampoco. Qué interesante. Y nadie del sexto. Dorando. Señorita Mayerlin Paucara Pacheco. ¿Qué? No puede ser. Tampoco. Ya. Señor Hulber Rojas. Mari Millo Sonco. Señorita Mari Millo Sonco. Tampoco. Ya. Sexto. Muy bien. Profesor, eh, una preguntita. ¿Un emoliente considerarse como un emulsifante o no? Tengo una duda. ¿Cómo? No la escuché bien. Que si un emoliente puede considerarse como un emulsificante o Un no sé. emoliente. Sí, bueno, yo encontré esa palabra. Por ejemplo, Emoliente. yo busqué, ajá, decía, un emoliente favorece la mezcla de un componente graso con un componente hidrófilo, ablandando y lubrificando. Ablanda zonas resecas de la piel. Así yo encontré Ya. esa palabra. Y como yo estaba haciendo de la pomada antimicótica, estaba buscando Ajá. de la lanolina y Ya. encontré que ese era que actuaba como un emoliente, así suavizando la piel y aumentando su hidratación al evitar la pérdida de humedad. Esa información busqué. Y después, como no estaba tan segura de si era emulsificante o no, entonces busqué más y después me salió que estaba formada por ésteres de ácidos grasos. Ujú. Entonces, al tener el concepto, entonces ya más o menos me guié y consideré como un emulsificante, pues. Bueno, Ya. así lo encontré. Ajá, por eso tenía esa duda si se puede considerar así como es un emoliente igual que un emulsificante. Ya. En cuanto al término, ya, de que se puede utilizar como emoliente, ya, sí, puede tener cabida, ya, al término, ya, para no decir emulsificante, ya, decimos emoliente, ¿listo? ¿Por qué? Porque la actividad que va a tener es justamente de emulsificar, ¿listo? Entonces, sí se puede utilizar el término en ese aspecto, ya, yo le entendí emoliente ya a otro tipo de sustancia. ¿Ya? Sí, Ah, sí, no, sí profesor. cabe. Sí cabe el término, ¿sí? Sí cabe el término en ese aspecto, ¿ya? Ah, Y el ya, ya. emulsificante, si ustedes recuerdan, puede ser aceite en agua o agua en aceite, ¿listo? Entonces, ya por ese lado ya lo podemos ir trabajando, ¿listo? Ya. Muy bien, jóvenes, ¿listo? Vamos a continuar con el tema de hoy, ¿ya? Ahora, ya antes de terminar, ¿ya? Recomendaciones en cuanto a sus tareas, ¿listo?
que yo les deje con una semana de anticipación es para que ustedes las hagan. ¿Listo? Que no me tocó a mí, felizmente, no la hice. Pero al final me voy a dar cuenta quién hace o quién no hace su tarea. ¿Listo? Quien hace su tarea la quiere presentar. Quiere dar a conocer su tarea. Y háganlo. Cuando yo pida voluntarios, dar a conocer su tarea. Para saber si me he equivocado o si no me he equivocado. Y el profesor me dirá. ¿Listo? Son 35. Bueno, eran 35, ahora son 34. De los 34 tendrían que tener 34 tareas. 34 tareas. Que todos me quieren dar su RP, porque eso es lo que dejé, y el RP de la microzona, porque es el RP más extenso. ¿Listo? ¿Y cómo prepararlo? ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. No sencillamente es que me den su tarea, que lo suban a la plataforma y ya el profesor se olvidó de la tarea, el profesor ya no toma en consideración nada. No. ¿Sí? Quien quiere aprender, da a conocer todo eso. Y señor Diego Condori, ojo con su tarea. Ojo con su tarea. ¿Han visto que cuando yo presento notas, así no me presenten su tarea y así me la envíen después, la considero con cierto puntaje? Con cierto. ¿Para qué? Para que no me salgan con 0,0 en el examen final o en su nota final. ¿Listo? Que no debería de considerarse. Quien no hizo, no hizo la tarea. Una semana les he dejado, jóvenes. Una semana. No les dejo una tarea de un día para el otro. Ojo con eso. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer el tema del día de hoy. Ya están todas sus tareas. Ya. Faltó habilitar la plataforma y eso lo vemos al final. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar el tema del día de hoy. Muy bien. Tema del día de hoy es introducción a la fitoterapia. Profesor, nosotros ya hemos hablado de la fitoterapia, ya lo hemos escuchado más antes y ahora, ¿por qué volvemos a tocar ese nuevo punto en la preparación de productos galénicos? Si deberíamos hacer un poco más al respecto de eso. ¿Listo? Todo siempre va de la mano, jóvenes. Ustedes ya saben, tienen la noción, tienen el conocimiento de cómo formular. ¿Listo? Que de eso se trata. A nosotros tener esa condición, tenemos que saber cuál va a ser la utilización. Por eso mis preguntas al final era, ¿y cuál es el principio activo y qué actividad tiene? Los preparados que se hacen, jóvenes, no son preparados, extensos, que tienen una farmacología, tremendamente grandota y todo lo demás. No, son preparados que pueden ayudar a ustedes mismos y a la población. La pasta Lázaro, por más que tenga óxido de zinc, ¿quién tiene un bebé? Quien tiene un bebé me va a poder entender un poco más la idea. ¿Por qué, profesor? Porque el óxido de zinc se utiliza para alguien que tenga un bebé. El óxido de zinc, ¿dónde lo han encontrado? O si ustedes han leído una crema, en ese tipo de crema, la composición ha encontrado óxido de zinc. ¿Para qué han utilizado esa crema? Profesor, yo no tengo un bebé, Zinc. pero tengo mi abuelita que usa pañal Ya. y justamente usamos esa pasta para poder aplicarle porque el pañal causa como una irritación, prurito, enrojecimiento de la piel. Ajá. Solamente para eso. Ya. Su compañera, ¿qué nos iba a decir? Algo también importante. Señorita Catherine, creo que era usted, señorita Catherine Zavala. Hay también una crema, el Listacin, y he visto que contiene también óxido de zinc, Óxido que lo de zinc. utilizan para la dermatitis de pañal también. Ahí está. ¿Ven? Entonces, y esa composición la hemos encontrado en la pasta Lázaro y en la preparación de cremas. ¿No es cierto? Yo solamente puedo, y el óxido de zinc también se encuentra como en la preparación de una crema antimicótica. ¿Listo? Es la actividad que vaya a tener. ¿Listo? Entonces, para eso es justamente la fitoterapia. ¿Y qué nos dice? Ante una primera revolución farmacológica consolidada en la segunda revolución derivada de la ingeniería genética en marcha, parece un acronismo recurrir a la fitoterapia, pero sobre todo dentro del marco de las medicinas del terreno, la fitoterapia resulta extraordinariamente útil por la facilidad de formulaciones adaptables a cada caso individual, por llevar a cabo una curación más natural y por una menor incidencia de efectos secundarios.
Nosotros cuando indicamos un medicamento, no sabemos cómo vaya a ser aceptado ese medicamento en ese paciente, en ese organismo. No sabemos cómo vaya a haber ese tipo de reacción. ¿Reacción qué? Reacción medicamento, paciente. ¿Listo? No sabemos. Es por eso que existen las reacciones adversas. Yo no soy alérgico a las penicilinas, pero de repente uno de ustedes sí. Yo soy alérgico a los aminoglucósidos, pero de repente ustedes no. Entonces, es independiente. ¿Listo? Es por eso que tenemos que saber la composición de lo que nosotros vamos a formular. Y saber que esa composición no puede afectar o no puede tener muchos efectos secundarios sobre los pacientes. ¿Listo? Por ejemplo, ese jarabe simple que nosotros hemos preparado, ¿le daríamos a un paciente diabético? No, ¿sí o no? No podríamos utilizar un jarabe común y silvestre, podríamos darle a un paciente diabético, tendría que ser previa evaluación del médico. ¿Listo? Y saber cuál es la composición. ¿Y quién maneja ese tipo de composiciones en los medicamentos? Somos nosotros. Y tenemos que saber, ¿qué tal ustedes un día están atendiendo y viene un paciente y les pide un jarabe de amoxicilina de 500 miligramos en suspensión? Y el paciente no les va a decir, yo soy diabético, no va a entrar con un letrero, soy diabético, ¿no? Entonces, ¿se le puede o no se le puede brindar el jarabe? ¿Tiene que haber una indicación del médico? Sí, tiene que haber una indicación del médico. En nosotros está en saber si ese paciente puede aceptar y qué tipo de diabético es. Puede ser tipo 1, puede ser tipo 2. Entonces, tiene que haber esa preevaluación de aquella persona que va a dispensar un producto. ¿Listo? Y la fitoterapia nos ayuda en la preparación ¿de qué? De productos galénicos. ¿Qué tal si ustedes están preparando su pasta Lázaro y le aplican a un paciente y el paciente ¡fum!, se enroncha, le tiene porrito, las cosas? ¿A qué componente es alérgico? No lo sabemos, profesor. ¿Por qué? Porque SRP tiene 4 ingredientes, pero de los 4 siempre principalmente es al principio activo o a los principios activos. ¿Listo? Principalmente. Y en cierto porcentaje a los excipientes. ¿Listo? Entonces tenemos que saber y tenemos que ver cuál es la actividad que se vaya a tener frente al tratamiento de alguna patología. Muy bien. ¿Qué nos dice? Droga es todo material complejo de origen natural, sea de procedencia animal o vegetal, que puede ser utilizable en terapéutica. Esa es una droga. ¿Qué es un medicamento? Es toda sustancia natural o sintética que se administra al organismo con la dosificación y forma terapéutica adecuada. Sirve para curar o para prevenir alguna enfermedad. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre droga y un medicamento? Vendría a ser que uno es de sustancia natural o sintética y la otra es solamente de origen natural. Suelen considerarse medicamentos las sustancias empleadas en el diagnóstico médico, por ejemplo, medios de contraste radiológicos y las que modifican las funciones orgánicas, como por ejemplo los anovulatorios. ¿Listo? Los términos droga y medicamento se toman en el lenguaje común como síntomas y no lo son. Las drogas constituyen una forma bruta o la materia prima de muchos medicamentos, plantas medicinales y son aquellas que proporcionan las drogas vegetales. Limitándonos a los vegetales, tenemos varias clases de drogas. Por ejemplo, si hablamos de fitoterapia, vamos a hablar netamente de drogas de origen natural. ¿Listo? Como por ejemplo, ¿cuál es el profesor? Tenemos suminidades floridas. Son los extremos apicales de los tallos con hojas, flores e incluso frutos. Por ejemplo, la suminidad florida del espino blanco. Esa es buena, es un par de su taxonomía. De vara de oro o la vara de oro, ¿no? Y la milrama. ¿Listo? La chinea milifolia. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos en el caso de varios tipos de drogas, vamos a ir a qué porción vamos a captar para obtener ese principio activo. Nosotros cuando desarrollamos todo lo que es fitoterapia en el semestre anterior, vimos y el profesor nos habló que podemos escoger desde la raíz hasta los frutos, los tallos, las hojas, las cortezas, ¿no? Diferentes porciones de la planta para poder identificar el principio activo.
¿Listo? Máximo ejemplo, el ácido acetil salicílico o el ácido salicílico. ¿Listo? De las cortezas del sauce. De las cortezas del sauce. ¿Listo? Un ejemplo, yo miré en un programa la vez pasada de que un señor se encontraba en la selva y encontró sauce y tenía bastante dolor en una parte de su organismo. Lo que hizo fue agarrar las cortezas del sauce, sacarlas, ya, hacer como una pequeña infusión, ya, y hacerse como un emplasto. Y le ayudó en cuanto a su dolor. ¿Listo? Entonces, son conocimientos previos que ustedes tienen. Saben que de toda la porción de la planta tienen principios activos. Saben qué parte y porción de la planta van a utilizar. ¿Listo? Cortezas, como lo que estamos viendo. Tejidos protectores situados en la cara externa de los tallos, ramas y raíces. Por ejemplo, la corteza del sauce, el Salix spp. ¿Listo? Hojas y folios, como las hojas de abedul, de olivo, de salvia, de muérdago, de amamelis. ¿Listo? Las hojas y los folios. Hablamos de las hojas de olivo, de las hojas de olivo. De ahí se saca un aceite, profesor, porque he escuchado que son hojas de aceite de olivo. Ah, podemos extraer de ahí. Y sabemos que tenemos de ahí, estearatos, ¿no? ¿Qué principios activos podemos extraer de ese tipo de partes de las plantas? ¿Listo? Flores e inflorescencias. Tenemos como, por ejemplo, los capítulos florales de la manzanilla, ¿no? La manzanilla es una flor, y de esa flor, ese principio activo es el que se utiliza como un relajante, ¿no? Como un doctor, ¿no? ¿Un doctor de qué? Del sueño, se podría decir. ¿Listo? Las inflorescencias de tilo, el mate de tilo, los pétalos de la amapola, del papaver o del papaver roeas, papaver somniferum. ¿Listo? De la amapola, las flores de anciano, las flores de caréndula, las flores de malva. ¿Listo? Diversos tipos de porciones de la planta que podemos utilizar. ¿Dónde, profesor? En la fitoterapia. Los frutos, como los escaramujos y los frutos de rosal de las hojas silvestres, de los enebros, de los mirtilios, ya los frutos más utilizables. ¿Listo? Jóvenes, lo que yo les presento acá, ya son porciones que ustedes van a utilizar o que se utilizan en la preparación de ¿qué? De la fitoterapia. ¿Listo? Más que me aprendan que el Juniperus comnibus, esa es la taxonomía que se da a la planta. Más que me aprendan eso, quiero que ustedes me identifiquen. No, se puede utilizar flores, se puede utilizar frutos, se puede utilizar hojas, se puede utilizar cortezas. ¿Listo? ¿Qué más se puede utilizar, profesor? Se puede utilizar semillas. Por ejemplo, las semillas de colquico, las semillas de lino. ¿Listo? De castaña de indias. Ustedes a veces consumen frutos secos, esas son semillas. ¿Listo? Entonces, ¿qué contienen esas semillas? ¿Y por qué son utilizadas en la fitoterapia? Órganos subterráneos, se incluyen aquí los bulbos, las rizomas, los tubérculos y raíces. Por ejemplo, la raíz de genciana, la bardana, la valeriana, el arpago, el ginseng. Hay ciertos nombres que ustedes sí los pueden relacionar. Ginseng, venden hasta pastillas de ginseng como multivitamínico. ¿No? Plantas enteras, a veces se emplean como drogas plantas enteras, incluyendo las raíces, o bien las partes aéreas. Por ejemplo, la docera, la pulmonaria, el llantén, que es una planta astringente, la pasiflora y la cola de caballo, que podría ser como un agente diurético. ¿Listo? El llantén, ¿listo? Como cicatrizante. Drogas no organizadas, que comprende este grupo los aceites, los zumos, las gomas, las resinas, los bálsamos, los látex. Las drogas tienen una composición química muy compleja, resultado de la actividad biosintética de las células vegetales. Las sustancias químicas contenidas en las drogas pueden clasificarse desde el punto de vista medicinal en constituyentes inactivos desprovistos de efectos terapéuticos.
¿Listo? Y en constituyentes o principios activos que poseen una acción farmacológica y por tanto efectos terapéuticos. Los constituyentes inactivos pueden modificar la eficacia de los principios activos, impidiendo o facilitando su absorción. El poder curativo de una droga se debe a una sola sustancia, a lo que más frecuentemente o a la asociación de varias sustancias. ¿Listo? Nosotros sabemos que cuando hemos hecho este curso, ya hemos identificado principios activos, hemos visto lo que es un principio activo, hemos visto estructuras químicas de un principio activo. El profesor nos ha enseñado eso. Perfecto. Sabemos que cada principio activo va a tener un efecto farmacoterapéutico, va a tener un efecto farmacológico. ¿Listo? Pero a veces ese principio activo que yo lo encuentro en la planta no necesariamente va a tener un efecto farmacológico. Va a tener un efecto sí, pero no va a ser un efecto tampoco dañino o nocivo para el organismo. ¿Listo? ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, los aceites esenciales que se sacan de las flores son para la aromaterapia, porque son justamente aceites que se extraen de la planta. Eso no se va a utilizar. ¿Para qué? Para el consumo o para prevenir o para tratar alguna enfermedad. ¿Listo? Más que todo es en el caso de aromaterapia. ¿Listo? Entonces, a eso hace noción lo que les estoy presentando como drogas no organizadas. Muy bien. Las drogas vegetales se someten a una serie de tratamientos para obtener las llamadas preparaciones galénicas. Recordemos que galénica es la técnica farmacéutica para transformar una sustancia con propiedades terapéuticas en un preparado que permita la conservación de los principios activos y sea de fácil administración. Ese es el fundamento. Conviene precisar algunos conceptos de uso corriente. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Ya, profesor, perfecto. Ya hemos identificado, ya sabemos qué parte de la planta vamos a utilizar y ahora vamos a preparar un producto galénico. Perfecto. Pero ¿qué vamos a preparar? ¿No? ¿Cuál es el uso que le vamos a dar? Una tintura. ¿Qué es una tintura? Hemos visto que en todas las formulaciones hay tintura de yodo. ¿Listo? La tintura se obtiene por acción de alcohol a temperatura ambiente sobre drogas secas. Cuando la droga es fresca, se habla de una tintura madre. La proporción habitual es la parte, es la de una parte de la droga en 5 partes de alcohol. Se deja la mezcla en un recipiente cerrado por 3 a 6 días y finalmente se prensa y se filtra. Esa es una tintura. ¿Qué es la tintura, profesor? Es agarrar una porción de alcohol con una porción de mi principio activo, dejarlo en una proporción de 5 a 1, ¿sí? De 5 a 1, ¿ya? Y dejarlo por un tiempo de 3 a 6 días. ¿Para qué? Para que el alcohol, ¿qué va a ser el alcohol, jóvenes? El alcohol es el segundo disolvente universal, o es el solvente que se utiliza principalmente en la industria, o en la preparación de productos galénicos. El alcohol, ¿qué va a hacer? Va a extraer los principios activos. Al momento de extraer esos principios activos, va a formarse una tintura, dependiendo del principio activo que se vaya a extraer. ¿Listo? Al extraer, no solamente va a extraer un principio activo, va a extraer todos los principios activos que se encuentran en esa planta. ¿Listo? Profesor, y se procede a filtrar. Y no quiero que caigan en el error. Profesor, cuando lo filtre, ¿eso quiere decir que voy a separar los principios activos? No. Cuando lo filtro, significa que voy a separar impurezas de mi preparación. Como ustedes me dijeron, profesor, vamos a preparar la pomada, no, la pasta láser que contiene ácido acetilsalicílico y óxido de zinc, creo. ¿Listo? Y pues procedemos también a tamizar. Ah, excelente. ¿Por qué? Porque a veces las partículas que se mezclan no llegan a ser un polvo fino. ¿Y qué hacemos en los tamices, profesor? Separamos por tamaños de partículas. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que si yo voy a tamizar una sustancia, tengo que tener mayor cantidad. ¿Por qué? Si me piden que voy a utilizar 6 gramos de esa mezcla, entonces tengo que tener por lo menos unos 10 gramos de todo en general. ¿Para qué? Para que a medida que vaya separando, al final me quede la cantidad que voy a necesitar. ¿Listo? Al momento de ir tamizando. ¿Listo? Para obtener ese polvo fino.
¿Listo? En el caso, cuando se trabaja ya con polvos finos, que en la mayoría siempre son, ya el tamizaje se puede obviar. ¿Listo? Se puede obviar. Ya para separar esos tamaños de partículas. Pero ¿por qué, profesor, se puede obviar? ¿Por qué? Porque al final yo voy a utilizar a mi principio activo inmerso y disuelto, ¿en qué? En un medio. ¿Listo? Muy bien. Las tisanas, especies, son disoluciones de droga en agua fría, como la maceración, o en caliente, como una infusión, como una decocción. La infusión, infusum, se obtiene vertiendo agua hirviendo sobre las drogas, dejando reposar la mezcla por 5 a 15 minutos y filtrando después. La proporción habitual es de 3 cucharaditas de café por cada taza de agua. ¿Listo? Profesor, en las tisanas vamos a utilizar una mezcla de agua fría o de caliente dependiendo sobre la droga. ¿Listo? Cuando ustedes hacen un mate, cuando ustedes hacen una infusión, ¿cómo la hacen? Hacen, si tienen su droga en físico, ¿no? La vierten en su vaso, echan agua caliente y la tapan. El agua caliente, ¿qué es lo que hace dentro? ¿Cuál es el primer solvente universal? El agua, profesor. ¿Listo? Y el agua va a comenzar a extraer todo lo que se encuentra en ese puñado de hojas. Todo. Profesor, a diferencia del agua fría, ¿por qué uno utilizamos agua fría y agua caliente? La temperatura hemos dicho que va a favorecer en la preparación de productos galénicos. Al momento de favorecer eso en nuestras preparaciones, va a ayudar a qué? A una mayor disolución. A disolver, ¿qué? Mis principios activos. ¿Listo? El calor me ayuda a disolver los principios activos, dependiendo del medio donde los esté disolviendo. ¿Listo? Si ustedes agarran vaselina, que la compran y le echan un poco de ácido acetil salicílico molido, difícilmente se va a disolver. Pero si a eso nosotros le aplicamos un poco de calor a baño María, va a ir, como decimos nosotros, va a ir disolviendo, va a ir soltando mediante la vaselina. ¿Listo? Ahora, la infusión debe consumirse una vez preparada. La decocción o el decoctum se prepara cociendo ya en agua las drogas por 5 a 20 minutos. La proporción habitual es de 3 cucharadas de droga por 2 tazas de agua. Después se procede como una infusión, pero el consumo puede demorarse unas horas, más de 12 aproximadamente. ¿Listo? En un extracto de solución acuosa alcohólica o hidroalcohólica que se concentran por evaporación y dan lugar a los extractos que pueden ser fluidos pastosos y secos. ¿Listo? Es un extracto. ¿Ya? Un jarabe. Un jarabe base se prepara disolviendo 200 gramos de azúcar en 100 gramos de agua caliente. Se pueden añadir extractos de drogas vegetales actuando el azúcar como un agente saponífero y conservante, ¿no? Los aceites esenciales, las tinturas, los extractos y los polvos vegetales permiten una gran variedad de la formulación. ¿Listo? Entonces, va a depender de lo que yo vaya a preparar. ¿Para qué? Para que sepa qué uso voy a darle a mi principio activo. ¿Listo? Eso de tisanas, eso de extractos, de jarabes. Me estoy viendo medio uno más por ahí, creo que miré. Ya, de la decocción, ya. Profesor, quizás puedan tener cierta similitud, sí, pero va a depender de cómo son. ¿En qué es? En una tisana utilizo alcohol. Sí, en un extracto utilizo alcohol y utilizo también soluciones, soluciones y soluciones alcohólicas. ¿Listo? Porque voy a extraer. ¿Listo? Hay uno más que estaba por acá, no me recuerdo. La decocción.
También, ya, sí, es la decocción. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos dice? Toda infusión debe consumirse una vez preparada. La decocción ya se prepara cociendo en agua las drogas por 5 a 20 minutos. La proporción habitual ya sabemos, ¿no? De 3 cucharadas por cada droga en 2 tazas de agua. Después se procede como una infusión, pero su consumo debe demorarse unas horas, más de 12. Muy bien, y esta es la parte ya más simplificada de todo lo que está acá atrás. ¿Listo? Por eso me parecía medio raro de que todo esté junto y no esté separado. ¿Listo? Entonces lo que está acá en esta parte final ya es tema de presentación jóvenes, ya es lo mismo que se encuentra acá, solamente que está separado. Muy bien. Ahora, dice un cuadro, drogas vegetales, preparaciones galénicas, productos obtenidos por tratamiento médico, plantas enteras, polos vegetales, líquidos obtenidos por expresión en zumo o en aceites. Es lo que podemos encontrar, ¿no es cierto? Plantas enteras, ¿no? O puedo utilizar una porción de la planta, ya sea raíz, hoja, tallo o fruto. ¿Listo? Puedo pulverizar esas partes de las plantas, ¿no es cierto? O puedo obtener ciertos líquidos, ¿no? Como el zumo y los aceites esenciales de las flores, de las rosas. ¿Listo? Productos obtenidos por acción del calor mediante la destilación, aceites esenciales, lo que hemos visto, aguas destiladas, alcoholes destilados o alcoholatos. Productos obtenidos por acción de un disolvente mediante el alcohol, tinturas madres y alcoholaturos. Agua, maceraciones, tisanas, infusiones. Infusiones era el otro. Infusiones y decocciones. Soluciones azucaradas, jarabes, ¿no? Entonces son los productos que puedo obtener según mi disolvente, ¿no? Puede ser alcohol, puede ser agua, puede ser soluciones azucaradas. ¿Listo? Profesor, usted nos dijo de que el alcohol es el principal disolvente. Sí, es que el agua es el principal disolvente. ¿Y aquí lo encontramos como principal disolvente el alcohol? Sí, pero ya, ¿cuál es la diferencia? Que cuando nosotros vamos a preparar o vamos a formular un preparado galénico, ya tengo que utilizar un disolvente que a la vez no me permita que se pueda llenar de otros agentes o de otros microorganismos, que no se pueda contaminar. ¿Listo? Y el alcohol en ese sentido sí nos ayuda. ¿Por qué, profesor? Porque el alcohol puede ser, el agua puede ser muy volátil. ¿A qué? A que se contamine nuestro preparado galénico. ¿Listo? Y en la mayoría de preparados galénicos ustedes no van a encontrar agua formando parte de su principio activo. ¿Listo? Siempre tienen que encontrar una sustancia que le permita conservar. ¿Listo? Entonces, el alcohol en ese sentido permite eso porque destruye a los microorganismos que los pueden atacar. ¿Listo? Y en este caso, profesor, ¿qué alcohol utilizaremos? ¿Uno de 70 o uno de 96? ¿Listo? ¿Qué alcohol utilizaríamos? Vamos a utilizar el alcohol más puro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un alcohol que va a ser ingerido en el organismo. El alcohol de 70 no es tan puro porque ese no va a estar destinado a la ingesta. ¿Listo? Y las personas que son alcohólicas a veces consumen un alcohol de mayor grado. ¿Por qué? Porque eso se asemeja a su organismo para que no les ocurra ningún tipo de problema. Hasta en eso tienen que saber. ¿Listo? Productos obtenidos por la concentración de las soluciones extractivas procedentes de extractos, fluidos pastosos o blandos. ¿Listo? Otros tipos de productos, suspensiones integradas de plantas frescas. ¿Listo? En cuanto a la presentación de las drogas en los preparados galénicos, tienen que saber qué es lo que van a preparar, ¿ya? Y cuál va a ser el disolvente que ustedes van a utilizar. ¿Listo? Definición y sistematización de la fitoterapia. Podemos definir la fitoterapia como una manera sencilla, como el empleo de plantas para tratar o prevenir las enfermedades. Tan antiguo como la humanidad, la fitoterapia desempeñó un papel importante en la medicina oficial y popular hasta la tercera década del siglo XX en los países industrializados.
Con el desarrollo industrial de la química orgánica de síntesis y la fitoquímica, aparecen en el mercado sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes grupos de medicamentos usados en la actualidad que muchas veces no se parecen a sus arquetipos estructurales naturales. De esta manera, la llamada primera revolución farmacológica aparta la fitoterapia de la medicina oficial. La progresiva urbanización de la población como consecuencia de la industrialización despobló las zonas rurales, donde el empleo casero de plantas medicinales era una práctica corriente. Fue así como la fitoterapia se perdió en la medicina popular y quedó relegada por los grupos minoritarios de médicos, naturistas y homeópatas, o curanderos o herbolarios en una población rural cada vez más reducida. La fitoterapia se apoya básicamente en tres ciencias: la botánica, la farmaconoxia y la farmacología. De la botánica se adquieren conocimientos de morfología, fisiología, bioquímica y taxonomía del reino vegetal, indispensables para el manejo racional de las plantas medicinales. La farmaconoxia es una ciencia aplicada que estudia las materias primas naturales de procedencia animal o vegetal que pueden ser utilizadas en terapéutica. Cataloga las plantas medicinales clasificándolas según sus principios activos o según criterios taxonómicos que estudian las drogas vegetales. ¿Listo? Tres ciencias. ¿Cuáles ciencias, profesor? La botánica, la farmaconoxia y por último la farmacología. La botánica, ¿por qué? Porque vamos a extraer principios activos. ¿De dónde? De las plantas. Tenemos que saber cuál es la taxonomía, de qué origen viene, qué parte o qué porción voy a utilizar. Ahí ya entraría a detallar más la farmaconoxia. Y por último, la farmacología. ¿Y qué nos dice en la farmacología? Ocupándose también del cultivo, la recolección, la conservación y comercio de las plantas medicinales. Esto vendría a ser farmaconoxia. La farmacología, otra ciencia aplicada que estudia en lo que a la fitoterapia se refiere, la acción de los principios activos de las plantas medicinales. Muchos trabajos de farmacología en fitoterapia se han quedado anticuados y sería conveniente un replanteamiento de los mismos con arreglo de las técnicas modernas de farmacología experimental y clínica. Ahora bien, la farmacología es predominantemente analítica, ¿ya? De un conjunto de sustancias se aísla una molécula y se estudia su farmacología. Con las plantas medicinales, el método analítico no siempre da buenos resultados, porque la acción terapéutica se debe muchas veces a la conjunción de varios principios activos. Así, la subunidad florida del espino blanco es empleada en una infusión, en una tintura o en un extracto. Tiene acciones sedantes, espasmolíticas, hipotensoras, coronadilatadoras y cardiotónicas atribuibles al conjunto de sus principios activos, que contiene flavonoides, antocianinos y fitoesteroles. Este tipo de clasificación que ustedes han visto, flavonoides, antocianócidos y fitoesteroles, va a depender mucho de la farmaconoxia. Profesor, ¿nosotros hemos visto ese tipo de desarrollo en la farmaconoxia? Sí, lo hemos visto. Por eso yo les decía, principios activos que se pueden encontrar. ¿Cuáles son los flavonoides? ¿Cuáles son los antocianócidos? ¿Cuáles son los fitoesteroles? Hay una clasificación. ¿Listo? ¿Que lo estudia quién? La farmaconoxia. Primero, ¿quién está? La botánica con el estudio de las plantas. Segundo, la farmaconoxia. ¿Por qué? Porque voy a estudiar a la planta, pero le voy a dar un uso. ¿Listo? Voy a saber qué porción de la planta la voy a utilizar. Y por último, la farmacología. ¿Y la farmacología qué me va a permitir? Me va a permitir la identificación de mi principio activo para tener un efecto farmacológico. ¿Listo? Esas tres ciencias son muy importantes. ¿Listo? Muy bien, el estudio de la fitoterapia comienza con el de los principios activos de las plantas medicinales en sus aspectos fitoquímicos y farmacológicos. Su clasificación es imperfecta porque siendo la química se incluye un grupo farmacológico, el de las sustancias antimicrobianas. No se refiere a los antibióticos de bacterias y hongos unicelulares, sino a principios antimicrobianos encontrados en las plantas superiores. ¿Listo? Para que esto me entiendan. Relación entre conceptos de la especie vegetal, droga y principio activo mediante un diagrama de Venn. Mi principio activo se encuentra en el centro. Este principio activo, ¿dónde se va a encontrar? En una planta.
que va a pertenecer a una sustancia natural, que justamente es una droga. Esta droga, ¿dónde se va a contener? En una especie vegetal. ¿Por qué? Porque deriva de una planta o se da en una planta. ¿Listo? De lo más principal a lo más general, ¿no? Especie vegetal. Droga, principios activos. ¿Cuáles son los principios activos que voy a encontrar? Por ejemplo, un heteróxido de amarogenesina y gensiopiricina, pectinas, etc. Acciones: tónico, amargante, eupéptica, colangocolerítica, febrífuga y leucopoyética. ¿Listo? Ese es mi principio activo. Droga a partir de la raíz. Lugar donde se encuentra. Especie vegetal, la genciana. Genciana lutea. ¿Listo? Entonces, antes, como les dije, jóvenes, antes de que ustedes me aprendan todo esto, es preferible que me aprendan esto. En la planta, ¿qué voy a encontrar, profesor? Mi botánica me dice principios activos. De esos principios activos voy a utilizar a la farmaconoxia. Voy a identificar a mi droga, aquella sustancia natural que se encuentra en una cierta porción de la planta. Una vez que encuentre eso, voy a tener a mi especie vegetal. Voy a saber qué es lo que va a contener ese principio activo ya en esa porción de la planta y le voy a dar un efecto ¿de qué? Un efecto farmacológico. ¿Listo? Este es un ejemplo. ¿Ya? Este es un efecto. Tónico amarga, dice. La genciana, ¿ya? La venena de genciana creo que tiene esas características. ¿Listo? En cuanto a la presentación que se le pueda dar. Muy bien. Encontramos otro cuadrito, que sería plantas medicinales, principales grupos de principios activos, sustancias minerales, potasio, yodo, silicio, etcétera. Hidratos de carbono, glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, celulosa, gomas, mucílagos, pectinas. Profesor, eso también hemos visto, sí hemos visto eso. Listo. Glicósidos, heterócidos, cianogenéticos, isotiacinéticos, fenólicos simples, listo, flavonoicos, antocianócidos, saponínicos, cardiotónicos, una serie. Taninos, taninos hidrolizables, listo, taninos condensados, materias grasas, aceite de oliva, de girasol, de ricino, listo, aceites esenciales, alcohólicos de menta, enebro, pino, listo, extracciones ya de plantas. ¿Listo? Ácidos orgánicos, el ácido cítrico, tartárico, el málico, las vitaminas, en el caso de la vitamina A, E, K, D. Hemos visto también las vitaminas. Sustancias antimicrobianas, plumbagia, ácido úncico, disulfuro de alilo, ¿listo? Isotiacionato de bencilo, ¿listo? Sustancias antimicrobianas. Pigmentos vegetales, flavonoides, carotenos, antocianócidos, antraquinonas, la clorofila, ¿listo? Serios pigmentos que van a dar ciertas coloraciones, ¿listo? Y por último, alcaloides, ¿ya? Clasificación de mis principios activos, ¿no? Animados, derivados de la piridina y la piperidina, que sí no hemos visto, los tropanínicos, los quinolonicos, los isoquinolónicos, ¿listo? Los indólicos, los imidazólicos, claro. ¿Listo? Entonces es la clasificación de quién, de mis principios activos. Si ustedes recordarán, ya en esa sesión hicimos toda una serie de clasificaciones. ¿De qué, profesor? De todos los principios activos y dónde se encontraban. ¿Listo? Ahí hablamos de los terpenos, de los isoterpenos, de los flavonoides, de los isoflavonoides y todo el sinfín de principios activos. ¿Listo? Más que aprender todos los principios activos es aprender y ubicar cuál es cuál. ¿Listo? La vitamina E. ¿Listo? En el caso de vitaminas, pero tenían una estructura química diferente. ¿Ya? Que eran bastante utilizables. ¿Listo? Las relaciones de la fitoterapia. Para terminar, fitoterapia y medicina oficial. Ante las potentes medicamentos de síntesis, las plantas medicinales no son tan especulares en cuanto a la rapidez e intensidad del efecto terapéutico, pero producen menos efectos secundarios. Eso sí nos queda claro.
porque no son tan agresivas para el organismo y con ellas se consigue una curación más natural. Con una primera revolución derivada de la ingeniería genética, la biosíntesis microbiana de insulina y hormona de crecimiento a nivel de humanos. Parece un anacronismo recurrir a la fitoterapia. En los países industrializados se ha puesto de moda medicarse ante cualquier molestia o medicamentos de síntesis que se emplean demasiado y muy mal. Esta situación ha creado una nueva patología derivada de la toxicidad y otros trastornos causados por los medicamentos. Sí, en las enfermedades agudas y leves y en buena parte de las enfermedades crónicas. Se recurrirá a la fitoterapia solo a la combinación de otras terapéuticas disminuirán notablemente la patología iatrogénica. ¿Qué nos quiere decir esto, profesor? Listo. Se quiere decir que la fitoterapia puede utilizarse como tratamientos farmacológicos, pero debido a la gran industrialización que ha habido de los medicamentos y de acuerdo también a los estudios y a los avances que ha habido para la obtención de esos medicamentos, es que la fitoterapia ha sido dejada de lado. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque a veces es más fácil sintetizar una droga que identificar a una droga. ¿Listo? El estudio de flavonoides, de terpenos, de isoterpenos, ¿listo? Conlleva un sinfín de que de estudios en cuanto a sus características físicas, químicas y de todo lo demás. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la síntesis de medicamentos, es agarrar simplemente la molécula, para que me entiendan, y comenzar, yo le llamo jugar con la molécula química. ¿Por qué? Porque a esa molécula yo le puedo poner diferentes radicales. Al colocarle diferentes radicales en diversas porciones de esa estructura base, voy a tener un efecto farmacológico deseado. ¿Listo? Y les puse el ejemplo en ese entonces y lo vuelvo a hacer. En el caso de las penicilinas, trabajamos con un anillo principal. Tanto las penicilinas, tanto las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ¿en qué derivan? ¿Cuál es la diferencia? Todas tienen el núcleo cefen, pero ¿en qué derivan? En sus radicales. Eso es lo que hace la medicina o la formulación de nuevos medicamentos. Juegan, yo le llamo jugar, pero ellos ¿qué? ¿Combinan qué? Combinan una estructura química con otro tipo de radicales que le van a dar ese efecto farmacológico deseado. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Tengo una más, creo. Sí. Diferencias de los medicamentos tradicionales, ¿sí? Los medicamentos de la síntesis química resultan de la obtención de un principio activo. Normalmente y también se utiliza como una acción terapéutica rápida, exacta, específica, potente y eficaz. Por el contrario, al tratarse de muchas veces de sustancias de carácter inorgánico o mineral que se comportan como sustancias extrañas en el organismo humano. Este puede limitar su absorción. También se puede dañar otros órganos o funciones del cuerpo humano o provocar reacciones alérgicas u otros efectos secundarios como la aparición de un efecto rebote. ¿Listo? En el caso de las plantas medicinales, sin embargo, se caracterizan por aportar al organismo múltiples principios activos que, al tratarse de moléculas orgánicas, se absorben en general más fácilmente y su efecto depende de la acción conjunta de varias sustancias que se potencian y equilibran mutuamente, pudiendo beneficiar a diferentes órganos o funciones del organismo. A pesar de que su acción es más lenta, será más persistente en el tiempo. No es frecuentemente la aparición de efectos de rebote y de resistencia, y no suelen provocar adicciones o efectos tóxicos. Tengamos en cuenta, sin embargo, que aunque no con la frecuencia de los medicamentos químicos, las plantas medicinales también tienen sus limitaciones y efectos secundarios que es preciso conocer. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí vendría a ser la introducción a qué? A todo lo que vendría a ser la fitoterapia. ¿Listo? ¿Y cuál es el fundamento para las preparaciones de qué? De sus formulaciones que ustedes vayan a hacer. ¿Listo? Entonces, ya saben, tienen el conocimiento de preparar. Tienen el conocimiento de la fitoterapia y todo lo que van a utilizar.
Pero ese conocimiento, ¿de qué se da, jóvenes? ¿O cómo se da? Se da primero de que ustedes encuentren las características de los principios activos que ustedes vayan a utilizar y de los excipientes que también vayan a formular. ¿Listo? Muy bien. Ahora, háganme recordar, las tareas que dejé la semana pasada no están todavía en la plataforma. Faltan subirlas, ¿no es cierto? Falta habilitar en la plataforma para que ustedes las puedan subir, ¿cierto? Nadie va a responder. Sí, profesor. Ya, profesor. ya está. Perfecto. Muy bien, entonces voy a habilitar ahora ya para que las puedan presentar y las puedan subir. ¿Listo? ¿Qué he pedido? Resúmenes, ¿no es cierto? Resúmenes. Lo que ustedes me presentan son resúmenes de toda la información que ustedes investigan. De esas 4 tareas, porque son 4, ¿no es cierto? ¿Son 4? Sí, profesor, son 4. Ya está, son 4. Solamente quiero esas 4 tareas. No quiero que me presenten toda su carpeta de trabajo. Solamente la tarea que he dejado la semana pasada. ¿Listo? Solamente quiero ver 4 hojas de cada uno de ustedes en su respectivo nombre. ¿Listo? No me presenten toda su carpeta de trabajo porque no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo sus tareas. ¿Listo? Muy bien. Listo, jóvenes. Voy a habilitar eso y voy a subir la presentación del día de hoy. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Profesor, ¿a partir de qué hora va a estar habilitada la Ah, ya. plataforma? Ya Sí, sí. prefiero. Verdad. Perfecto. Ya. Tengo compañeros, ustedes tienen compañeros que están en un horario diferido. ¿Listo? Lo habilitaré desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente. ¿Por qué? Porque esa tarea ya está hecha. ¿Listo? Esa tarea ya está hecha. En la plataforma me figura la hora a la cual ustedes presentan su tarea. Entonces, si yo entiendo que un alumno me la presenta a 10 de la noche, o es porque está en un horario diferido, o es porque es una tarea hecha a última hora. ¿Listo? Hasta en eso uno se da cuenta de sus tareas. ¿Listo? Muy bien. La siguiente semana... Ya, sí, la siguiente semana vamos a hacer formulaciones en cuanto a las... Quedó pendiente, ya, y lo voy a anotar, las formulaciones... No, las reformulaciones. Reformulaciones ¿de qué? De papelones. ¿Sí? De papelones en cuanto a los polvos. Porque eso quedó pendiente para que ustedes pudieran aprender a cómo formar un papelón y a cómo hacer una reformulación en cuanto a la preparación. Por ejemplo, dicen que quieren captopril de 25 miligramos porque así llega, pero el paciente no necesita 25 miligramos, necesita 4 miligramos. ¿Cuántos papelones me va a salir? ¿Cómo voy a hacer la formulación? ¿Y cómo lo voy a presentar? ¿Listo? Para mí me parece muy importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque en el caso que alguien de ustedes vaya a trabajar a un hospital y haya dosificación unitaria, ya, o dosis unitaria, o formulaciones para la preparación de dosis unitarias, si bien está a cargo del químico, pero a veces ustedes pueden formular eso si es que no, si es que no está el químico. ¿Listo? Porque a veces eso lo hacen en turnos diferentes. Entonces, para mí, me parece muy conveniente que ustedes formen ese tipo de papelones. Y lo van a aprender porque es sumamente sencillo. ¿Listo? Eso sí nos estaba quedándonos pendiente. ¿Listo? Ahora, jóvenes, una indicación. Jóvenes del sexto. Jóvenes del sexto. Ustedes están a punto de terminarme la carrera. A pasos de terminar la carrera. Su carrera profesional y salir a sus prácticas o salir a su campo de trabajo. ¿Listo? El llamado va para ustedes. Ustedes deberían de estar acá ya en todo. Primero ustedes. ¿Listo? Porque son ustedes del sexto. Llegar al sexto semestre significa de que han pasado por 6 semestres ya y que ya están a punto de terminar su carrera. ¿Listo? Ni uno, nomás, solamente el señor Diego Condori ha estado hoy día, para mí, presente. Para mí. Porque he llamado de la lista que yo tengo y tengo buenas notas en sus exámenes, pero que ahora no los he visto reflejados. ¿Listo? Jóvenes del cuarto, ustedes tienen que seguir otro tipo de ejemplo. ¿Listo? Porque ustedes están formándose de otra forma muy diferente a sus compañeros del sexto.
Yo no sé si más antes hayan practicado, hayan salido, hayan estado en ese tipo de formulaciones como las que yo estoy presentando, ¿ya? Es diferente, sí, pero aquí se demuestra. Yo no debería hacer la sesión, sino los jóvenes de sexto deberían de hacerme la sesión. Deberían hacer la sesión. ¿Por qué? Porque son ustedes los que ya me van a salir a laborar, a trabajar. ¿Listo? Ojo, llamado de atención para ustedes. La asistencia del día de hoy en cuanto a los jóvenes de sexto, por más que estén, porque sí sé quiénes están uno que otro está. De repente han tenido suerte porque no los he llamado, pero en nombre sí los puedo reconocer. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Muy buenas tardes. Gracias por la atención brindada y disculpen el tiempo si me he podido exceder, pero quería revisar sus tareas. ¿Listo? Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, tengan una feliz tarde y hasta la siguiente sesión. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor.